Ahora sí. Ya, ahora sí que estoy grabando. Entonces, vuelvo a repetir, la próxima semana vamos a tener el control de asistencia que se basa en la parte de la teoría en la NIC número 2, todo lo que son definiciones, el tema de la valorización de la asistencia, la reevaluación al término del periodo, los costos asociados, y vamos a tener una segunda parte que es de desarrollo de casos. Son casos pequeños, que esta vez, en esta oportunidad, los vamos a dejar con alternativas también. Entonces ahí yo les doy alguna sugerencia, que ustedes vayan desarrollando los ejercicios en su cuaderno, para que no se vayan a perder y puedan responder tranquilamente. ¿Ya? Eso, ustedes se van a dar cuenta que son casos de valorización, de reevaluaciones, del sistema FIFO, el sistema promedio, entonces para que vayamos repasando y recordando un poco esas materias. ¿Ya? Entonces, eso lo vamos a dejar para la próxima semana. Van a comenzar en un horario, la parte de los casos primero, vamos a descansar un rato, después vamos a volver para las consultas y las dudas, y después van a terminar con la teoría. Quiero saber si se entiende eso que estoy diciendo. De todas maneras, yo igual se los voy a dejar publicado en el aula, y le voy a dar todas las instrucciones. ¿Profe? Ya. ¿Alguna pregunta? ¿Profe, eso es para la próxima semana? Sí, para la próxima semana. Aún no. Entonces, esta vez, dada la experiencia que tuvimos la vez pasada, vamos a dejar para la parte de la teoría una hora para que lo desarrollen con más calma. Van a tener aproximadamente 6 minutos por pregunta, y la parte de los casos vamos a dejar también una hora, 45 minutos para que los puedan desarrollar. Entonces ahí vamos a ver si efectivamente logran desarrollar los ejercicios en las horas que nosotros estamos proponiendo. Recordando que estos controles o estos cuestionarios que ustedes responden o estas evaluaciones que realizan conforman un promedio semestral equivalente al 20%, ¿ya? Que se va a sumar con todo lo que la profesora Ingrid le está pidiendo los días miércoles, y para aquellos que van al vespertino, el día miércoles en la noche. ¿Ya? Nuestras grandes pruebas ya van a comenzar. Recordemos que la primera evaluación consiste también en el tratamiento de la NIC número 2 y la NIC 21, que es la que tendríamos que pasar la próxima sección. Entonces, por lo tanto, igual vamos a hacer unos repasos previos para ver cómo se encuentra. Ahí vamos a ver si hay alguna posibilidad que podamos hacer una clase antes de la evaluación de repaso. Profe, Dígame. ¿pero se va a mantener entonces la misma fecha para la primera prueba o primer examen de norma? No, eso lo tengo que conversar con la profesora Marcela, porque como estamos corriendo todo, ¿ya? Lo más probable es que esa evaluación también tenga modificaciones. Pero lo voy a conversar una vez que termine la clase de hoy día con la profesora, ¿ya? Ya, Porque la idea es que las dos tomemos el mismo día. Pero lo más probable es que sí. ¿Ya? Ya. Entonces, si no hay más preguntas, vamos a comenzar. Ya, lo primero que yo tengo que indicarles sobre el tratamiento de la existencia, si bien es un tema que se ve desde que ustedes entran a Fundamento de Contabilidad 1, después en contabilidad, Fundamento de Contabilidad 2, pero igual es un tema que de repente trae algunas dificultades, porque cuando se nos presentan algunos casos que son particulares de la existencia, uno empieza a dudar si efectivamente es costo o no de la existencia. Y para eso la NIC 2 nos hace todo un detalle de estas mercaderías. Yo no sé si habíamos comentado que lo importante de las normas era que eran súper ordenadas, porque traían los objetivos, traían las definiciones, las valorizaciones iniciales, las valorizaciones posteriores y las exposiciones que tienen que hacer en las notas. Entonces, de alguna manera nosotros ya nos podríamos hacer una idea general de lo que son las existencias revisando las normas. Es cierto que hay aspectos que a lo mejor
no se entienden bien, pero después, en la medida que ustedes avanzan en los cursos, sí lo van aprendiendo. Entonces, en este minuto lo que nosotros vamos a realizar es un repaso de un ejercicio que trae compras, ventas, las devoluciones, el tema de los retiros por parte de los socios, algunas mermas o faltantes de inventario, que son lo que normalmente ocurre en una empresa en la que nosotros estamos viendo. Ahora, lo que nosotros también sabemos que hay un ajuste que es el más importante, dado que la venta de las mercaderías genera el ingreso mayor en las empresas, es el mayor porcentaje de los ingresos en la empresa. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es realizar este ajuste al costo de la venta y que nos va a determinar si estamos perdiendo o estamos ganando al vender esta existencia. Por lo tanto, ese valor que nosotros calculamos, que si bien es cierto lo podríamos ir calculando en la medida que vamos vendiendo, pero es impracticable y también no es muy operativo, lo que hacemos es que una vez que termina el periodo, nosotros hacemos el cálculo del costo de la venta y para ello nos ayudamos de lo que son las tarjetas de existencia o bien los mayores auxiliares de mercadería. Entonces yo les había puesto allí que el saldo deudor de las mercaderías, finalmente, cuando hacíamos el ajuste, llevaba a la existencia en bodega a una fecha determinada de estas mercaderías. La verdad que el ajuste del costo de venta se hace para determinar el valor real de la existencia al término del periodo, cuánto es lo que tenemos de saldo contable, y para definir cuál va a ser la rebaja que le vamos a hacer a los ingresos, a las ventas en el estado de resultados. Para poder tratar estas mercaderías, si bien es cierto, ustedes vieron mercadería cuenta única, desdoblamiento de mercadería y permanencia de inventario, que son más o menos los tres métodos generales de tratamiento de la existencia, nosotros lo que hacemos es utilizar el de permanencia de inventario. ¿Qué quiere decir eso? Que es el que cuenta con una cuenta de resultado que son ingresos, una cuenta de resultado que es el costo y una cuenta de activo corriente que es mercadería. ¿Ya? Usamos esas tres cuentas de manera que todos los registros que se hacen de las mercaderías, las compras, las ventas, se relacionan con estas tres cuentas que yo he mencionado. Ahora, en el caso particular de las mercaderías que son importadas, como lo vamos a ver en un ejercicio también, allí se utiliza la cuenta mercadería en tránsito. Esa cuenta mercadería en tránsito se utiliza hasta el momento en que las existencias quedan disponibles para la venta, porque entre que se produce el ingreso de las mercaderías al país y se van a la bodega o vienen de viaje desde otro país, llegan a la aduana y se van a la empresa, ocurre siempre un periodo de tiempo que normalmente no es el que nosotros esperamos, y además los costos asociados que tienen las importaciones, el derecho de aduana, el IVA que hay que pagar, los fletes, los seguros, por lo tanto todos esos valores que se asocian a la adquisición de una importación, nosotros tenemos que considerarlo. Pero eso después lo vamos a ver en un ejercicio y se hace un ajuste simple, no es tan complejo, pero sí lo importante es manejar las cuentas de mayor. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya. Yo les había mandado este ejercicio, el cual ustedes iban a desarrollar, y si bien lo iban a revisar con Ingrid, pero desafortunadamente no pudimos, así que lo vamos a revisar el día de hoy. Esta es una empresa comercial, tal como dice allí, que trae un saldo al 31 de mayo del 2019, y que ese saldo está desglosado en 60 unidades de un producto y valorado a 40.000 pesos cada uno. Este saldo, ¿cómo yo me doy cuenta que es el saldo? ¿De dónde lo puedo obtener? ¿Quién me puede contestar? Voy a ir anotando aquí las preguntas.
¿De dónde se obtiene el saldo? De la multiplicación entre las 60 unidades y los 40.000 pesos. Ya, ¿y en qué registro contable yo lo veo y lo retomo? ¿En el FIFO o en el libre diario, dice? Ya, no en el libro diario. ¿Cómo se llama la otra cuenta? No lo sé. Porque recordemos que tenemos libro En la diario y tarjeta de libros mayores. existencias, en la tarjeta de existencia o en el saldo del mayor. Ya, tarjeta de existencia, que ustedes le llaman, y es el saldo final de la cuenta de mayor, ¿cierto? Ya, mire, estas son preguntas súper simples que pueden salir también en su evaluación. Entonces, ese saldo que viene allí, que son los 2.400.000, como tal como ustedes lo indican, es la multiplicación entre 60 unidades por 40.000, que este es el desglose, proviene de el saldo de la cuenta de mayor, auxiliar, existencia o producto, o también lo podemos visualizar en las tarjetas de existencia. Hoy día yo les voy a comentar que además este valor nosotros lo vamos a visualizar en las notas explicativas. Nosotros tenemos dos notas para efectos de la existencia. Uno, que es la número 2, que sale la presentación de la existencia, donde se valorizan si es FIFO, si es promedio, y cuáles son los ajustes que se hacen a la cuenta inventario en aspectos más cualitativos. Y después hay una nota específica de inventario donde aparecen unos Excel, unas tablas, con todos los detalles de la existencia y hacen una comparación con el año anterior. Entonces, además de las tarjetas de existencia, además del saldo de la cuenta mayor auxiliar de la existencia, también nosotros podemos revisar el estado financiero, notas explicativas, y donde aparecen dos notas en relación a nuestro inventario. ¿Ya? En el próximo ejercicio que yo les subí, vamos a ver el tema de las notas porque también son importantes ellos. Ya. Además del saldo, nosotros tenemos aquí operaciones que se relacionan con la cuenta mercadería, con este producto II, y que son las compras, las ventas, hay un retiro de socio, hay devoluciones de venta, hay devoluciones de compra, y se toma un inventario y se encuentra un inventario, o sea, un faltante de inventario sin justificación. Entonces, lo que se les pide acá es que se confeccione la tarjeta de existencia correspondiente al mes de junio del 2019 a través del FIFO, ¿ya? Ahí la otra pregunta que podríamos hacer, ¿cuántos métodos de valorización me permite la NIC número 2? 2. 2. ¿Cuáles son esos? Valor neto realizable. Ya, pero, Filip, el método de valorización para cuando yo tengo que vender o darle la ya, salida, sí, ¿ya? sí. FIFO y precio promedio ponderado. El precio promedio ponderado, ya. Ya, entonces, estos dos métodos, y dejó afuera, ¿cuál, la NIC? LIFO. El LIFO, ya. Ese no se utiliza, a pesar de que algunas empresas lo pueden utilizar, pero después van a tener que hacer los ajustes que sean necesarios. Entonces, el FIFO y el promedio son dos métodos que nos sirven para valorizar la salida de la existencia en las tarjetas. O, es decir, cuando nosotros estamos vendiendo, en la venta, en las devoluciones, en los retiros, en las mermas, es decir, todo lo que salga de la empresa. ¿Y por qué ocurre esto? Porque normalmente la institución, la organización, compra a diferentes precios. Si nosotros compráramos a un único precio, no tendríamos el problema de la valorización. Entonces, si usted hace un detalle del FIFO y usted dice, cuando yo vendo a través del FIFO, el inventario
queda valorizado al precio más reciente, ¿o no? Porque ¿qué significa el FIFO? ¿Qué significa el FIFO? Los primeros que entran son los primeros que salen. Ya, es decir, que lo primero que yo compro y que ingreso en mi tarjeta de existencia es lo primero que va a salir y lo primero que yo voy a vender, ¿cierto? Ya, por lo tanto, si yo vendo lo primero que he comprado, me va a quedar en el inventario final lo más reciente, ¿cierto? Y aparentemente pudiera quedar al precio más actualizado. ¿Ya? Entonces, por eso la norma dejó el LIFO afuera, porque el LIFO significaba que el inventario me quedaba valorizado al precio más antiguo, y eso significaba que íbamos a tener que hacer más ajustes al término del periodo. ¿Y el promedio? ¿Qué hace el promedio? ¿Cómo calculo yo este precio? ¿Mm? A diferencia del FIFO, ¿Sí? lo que busca es sacar un promedio de todo el precio de las existencias anteriores para fijar Ya. un precio. ¿Y ese precio promedio, cómo lo calculamos? ¿Qué se toma para calcular el precio promedio? ¿Tomo los valores y los divido? ¿O tomo inventario y los divido por las unidades? Toma el valor total del inventario y lo divide por la cantidad de unidades que se encuentran dentro Ya, del bien, inventario. bien. Eso es importante. Yo no tomo los valores ni los promedios, sino que tomo el total del inventario, lo divido por el total de las unidades inventariadas. Y ahí yo le voy calculando el precio promedio cada vez que hay un nuevo ingreso. Cada vez que va a haber un nuevo ingreso con un precio distinto, nos va a modificar el precio promedio. ¿Ya? Entonces, para el tema de las tarjetas de existencia, es súper importante, vamos a pasar a la tarjeta, es súper importante que nosotros respetemos el tema del ingreso, porque si bien a lo mejor ustedes se podrían encontrar acá con unidades que van a tener el mismo valor, pero podrían encontrarse con que tienen, supongamos, una a 40.000, otras a 39.500, y después van a tener otras a 40.000, entonces hay que tener mucho cuidado que esa existencia tienen que respetar el orden de ingreso. Yo no voy a juntar las unidades que tienen el mismo valor. Ah, tienen el mismo valor, las vamos a juntar. No, aquí se respeta el orden de ingreso. Lo otro importante que nosotros tenemos que decir en el tema de las tarjetas de existencia es que las tarjetas de existencia suponen un registro contable, no físico, que después yo, al tomar el inventario al término del periodo, lo voy a comparar con mi saldo contable, es distinto. Por eso, ustedes no se pueden imaginar de que el encargado de bodega va a tener todo ordenada la bodega de acuerdo a lo que se establece en la tarjeta de existencia, ¿cierto? Porque es imposible eso. Él va a ir ordenando sus artículos, lo más probable va a ver las fechas de vencimiento, y por lo tanto, cuando venda, él va a tratar de ir vendiendo lo más antiguo. Pero nosotros en el registro contable sabemos lo que tenemos en la contabilidad y después lo comparamos con lo que hace el encargado de bodega. Generalmente el encargado de bodega, él es el que maneja sus mayores y nos va entregando los saldos. Y nos va indicando si hay productos defectuosos, si hay faltantes de inventario, si hubo un robo, si hubo una inundación, se echaron a perder las mercaderías, ¿ya? Los bodegueros en este caso son bastante importantes el cuidado que les dan a la existencia en las empresas, ¿ya? Esa es como una diferencia que nosotros hacemos entre llevar un inventario contable y llevar un inventario físico, que son distintos. Nos sirven para hacer la comparación y definir después si hay que hacer ajustes por faltante o mermas. En este ejercicio, lo que nosotros tenemos que hacer en una tarjeta de existencia, lo primero es ingresar el saldo inicial. Y se va directamente a la columna saldo con la cantidad, el precio unitario y el valor total. Yo la verdad que utilizo este
este tipo de tarjeta. Hay otros que les gusta colocar todas las cantidades en un lado, todos los precios en otro lado y los saldos en otro lado. Pero a mí me gusta este tipo porque queda mucho más claro lo que entra, lo que sale y el saldo. ¿Ya? Después cuando yo compro mercadería que le voy a dar una entrada, entran 60 unidades a 39.500 y si ustedes se fijan, yo las agrego acá, tengo las anteriores, las agrego y sumo. Es decir, hoy día tengo 120 al día 2 con un inventario final de 4.770.000, pero tengo valorizadas 60 a 40.000 y 60 a 39.500. ¿Ya? Después, cuando se produce la venta de mercadería, aquí es donde vamos a aplicar el sistema FIFO. Es decir, las primeras que ingresaron, que fueron las 60, van a salir. Y después, como me faltan 30, porque yo vendí 90, de las 30 las saco al otro precio. Y ahí me da la salida de las 90 y tengo el precio de venta al costo. Recuerde que aquí en las tarjetas de existencia ingresa todo al costo. No hay precios de venta, no hay utilidades. Y por lo tanto, mi saldo de las 120 menos 90 me quedan 30 y esas me quedan valorizadas a 39.500 pesos. Posteriormente dice que el día 15 hay retiros de socios. Los retiros de socios también es una salida y como no tengo más alternativa, la saco a 39.500 y me quedan 18 al mismo valor, 711.000. Y aquí hay una devolución de venta, me devuelven 10 y me dice que me devuelve a 39.500 pesos. ¿Por qué yo tomé a 39.500 y no a 40? Si yo vendí también a 40. ¿Qué explicación? ¿Van a salir? ¿Ah? Porque fueron las últimas en salir. Ya. ¿Y qué significa eso? Que fueron las Filosófico. últimas en entrar. Ya. Pero ¿cuál era la filosofía del sistema FIFO? El inventario final quedaba valorizado al precio más antiguo o al más reciente. Al más reciente. Al más Al del producto, reciente. sí. Por lo tanto, cuando a mí me devuelvan mercadería, tengo que respetar ese criterio que tiene el sistema FIFO. Por lo tanto, yo lo ingreso al precio de la última venta. Y así me queda valorizado el inventario al precio más reciente. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Sí o no? Sí, profe. Ya. Entonces la tercera pregunta era ¿por qué se ingresaron a 39.500 y no a 40.000? Y es porque respetamos el criterio y la filosofía del sistema FIFO y hacemos que ingresen las últimas que se vendieron y al precio más reciente. Ya, después hay un castigo de mercadería que son las mercaderías que el cliente devolvió porque estaban en mal estado y hacemos el retiro por el 10 unidades a 39.500. ¿Ya? Y por lo tanto me vuelven a quedar las 18 con valorizada en 39.500. Después tengo un castigo de mercadería, perdón, eso ya la devolución de compra, hay 8 que se devolvieron de la compra del día 2, ahí se dice particularmente qué es la devolución de esa compra. Las devoluciones, esa es la otra pregunta. ¿A qué precio se hacen las devoluciones de compra? Al precio actual que instauró, al más reciente. ¿Estás seguro de eso? ¿Qué pasa si yo estoy devolviendo las de la compra de 39.500 y en mi saldo no hubiese tenido de 39.500? Tengo que devolver al... Bueno, es que iba a depender ¿cómo se dice? Las cantidades de gente que se hicieron, porque ahí de qué mes la están devolviendo, o sea, de cuál. Del día 2. Y tenemos del día 2, Eh, ¿cierto? sí, y se Ya, hacen dos ventas de 40 y 39.500.
Entonces se tienen que devolver a 39.500 porque si las devuelve a 40, eso quiere decir que, como si se está devolviendo los productos, como si se más antiguos. Más antiguo, Y ya. se supone que tienen que devolverlos más recientes. Ya, acá lo que hay que tomar en cuenta en las devoluciones de compra, que usted tiene que devolver al precio que compró. Y si se dice que la devolución de compra es del día X, de ese día tiene que devolver. Ahora, el gran problema que se nos produce a nosotros es cuando las mercaderías que queremos devolver, contablemente no las tenemos, pero físicamente están. Por lo tanto, ahí hay que hacer un arreglo, que normalmente se anulan ventas anteriores, se traen las mercaderías y después se devuelve y se vuelve a vender. ¿Ya? Pero no sé si eso lo hicieron alguna vez, de anular ventas y después volver a vender y a reincorporar. ¿Profesora? ¿Profe, me ¿Ya? escucha? Dime. ¿Sí? Ah, perdón. Cuando hay que devolver productos en la cual, como decía usted, que contablemente no están los productos, por ejemplo, hagamos que hay que devolver un producto en la cual cuesta, ya no son 39.500, sino que serían 40. Ya. Existen 500 pesos de diferencia, eso lo sumo como una pérdida Ya. Supongamos contablemente. que nosotros acá hubiésemos tenido que devolver a 40 y no tengo a 40. Yo lo que hago es anular la venta del día 10, traigo las unidades que tengo que devolver a 40 y vuelvo a vender. Y al volver a vender, las voy a vender no a 40, sino a 39.500. Y Sí. cuando yo veo esa diferencia que se me produce por los 500 pesos, lo hago en el costo de la venta. Por eso el costo de la venta yo lo hago solo una vez en el periodo para evitar todas estas cosas que son impracticables y son poco operativas. ¿Ya? O sea, Ujú. yo devuelvo, vuelvo a vender y ajusto el costo de venta al término. ¿Ya? Pero aquí lo importante es que yo tengo que devolver al precio que compré. No puedo devolver al precio que las tengo en el saldo. Si no tengo al precio, porque ya las vendí, las tengo que buscar en la venta más próxima, más cercana a la devolución, y la devuelvo. Pero en el fondo hago una anulación de venta, devuelvo y vuelvo a vender. Pero eso el cliente no se entera, porque son arreglos solamente que yo hago en la contabilidad. ¿Ya? No son cosas que ellos se enteran de esas diferencias de precios que yo tengo. Y hay alguien que me está haciendo una pregunta. Dice, ya, me voy a fijar en eso. No sé, me habrán ajustado. Ya, vamos a terminar aquí. Entonces, una vez que yo ya tengo mi tarjeta de existencia, después tengo una merma de inventario. Las mermas se producen generalmente porque los productos están deteriorados, ¿ya? Y nosotros hacemos una diferencia entre lo que es merma y castigo. Generalmente el castigo lo dejamos para los productos que están en mal estado, que no hay recuperación, y la merma la utilizamos cuando hay faltantes de inventario no justificado o que en definitiva tampoco los vamos a poder recuperar. Ustedes saben que si hay un producto en mal estado, yo lo tengo que castigar, pero puede ser posible que dependiendo de los seguros que tenga la empresa o de los contratos que haya firmado con los proveedores, esos productos se los puedan devolver. Pero eso no es una cosa que nosotros manejamos en una tarjeta de existencia. Es más bien un tema comercial y lo tiene que modificar posteriormente en otros registros que, por ejemplo, en el libro diario si manejamos el tema de los seguros o en el libro de compras si ingresamos los seguros asociados a la existencia. ¿Ya? Por lo tanto, la merma de inventario la utilizamos para los faltantes de inventario, que en este caso eran 2, y los castigos de mercadería para las existencias en mal estado. Y ahí después yo lo que hago es que sumo la columna entrada, sumo toda la columna salida y vuelvo a repetir el saldo que me da. Pero yo tengo que hacer una comprobación. La comprobación yo lo hago sumándole al saldo inicial las entradas
y restando la salida. Y ahí, si ustedes se fijan, me da igual a 8 unidades con un saldo final de 316.000, valorizadas estas 8 unidades a 39.500. ¿Ya? Ya, y también lo otro que se nos pedía era hacer el registro en el libro diario, y por lo tanto, el registro significaba de que yo tenía que ir por el sistema jornalizador. Ahora, ¿por qué les pedí el sistema jornalizador? Porque en el sistema jornalizador es más fácil visualizar cada compra, cada venta. En cambio, si lo hacemos a través del sistema centralizador, que no estaría mal, pero perdemos información y no identificamos claramente cada una de las operaciones. Entonces aquí tenemos las compras, tenemos la venta, tenemos el retiro donde utilizamos las cuentas particulares, tenemos la devolución de venta, fíjense, se devuelve al precio de venta. En el fondo, ¿qué hice? Reversé la venta del día 10 de junio, el 28, es decir, aboné ventas, cargué ventas, cargué IVA débito fiscal y le pagué en efectivo. El castigo de mercadería, recordemos que el castigo es una cuenta de pérdida, por lo tanto yo lo saco de la mercadería. Los proveedores, contra mercadería y biocrédito fiscal, si ustedes se fijan, lo que yo hice, reversé el primer asiento el 2 de junio, pero como se decía que se rebajaba de su deuda, lo rebajo de proveedores. Y después viene este faltante de inventario que era la merma, donde el faltante de inventario también es una cuenta de resultado. Y la otra pregunta que hacemos acá, ¿por qué tengo que pagar el IVA en un faltante de inventario? ¿Por qué pago IVA? ¿Quién sabe? Porque no hay justificación del faltante de inventario. Ya, bien, no hay justificación, por lo tanto nosotros no tendríamos la evidencia, el fundamento para decirle al fiscalizador de que realmente no tendría que pagar el impuesto. Él lo va a considerar, lo va a asimilar a una venta y por lo tanto me va a cobrar el tributo. Bien eso. Entonces estas son todas las operaciones que nosotros realizamos en relación a las compras, las ventas, los retiros y por lo tanto tendría que ir a calcular el costo de la venta. Y el costo de la venta se calcula con la venta al precio de costo menos la devolución de venta y me dan las ventas netas a precio de costo y esto lo obtengo de las tarjetas de existencia entre las salidas y las entradas. Y yo ahí hago el ajuste, costo de venta mercadería por 3.190.000. ¿Qué significa este ajuste? Este ajuste va a significar que la cuenta de mayor existencia va a quedar con el saldo deudor de 316.000 pesos, que son las 8 unidades, a 39.500, que son los 316.000. ¿Se fijan? Finalmente llegamos a eso. ¿Hay alguna pregunta? Porque si no me voy a escapar para ver el tema de por qué